están? Es el pastor Alberto Valderrama. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7. Dice así: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está hablando del afán, la ansiedad, la preocupación. Yo recuerdo en una ocasión un pastor amigo me contó una historia acerca de los peces en Japón. Y a los japoneses les encanta mucho los peces y el pescado. Y él me decía que salían los pescadores a buscar, a pescar, y luego regresaban con los peces, pero a los japoneses no les gustaba porque parecía que ya estaban muy, no estaban frescos, es la idea. Entonces lo que hicieron fue iban más lejos a buscar los peces, los traían de nuevo para acá y sin embargo no les gustaba los peces como los traían los pescados. Entonces lo que hicieron fue construir dentro del barco, colocar ahí como una especie de piscina, y lograron colocar el agua salada y traían los peces allí dentro. Resulta ser que a pesar de todo el viaje, que los peces estaban vivos, no se sentía el sabor del pescado fresco. Y comenzaron a pensar, bueno, ¿qué manera, cómo podemos resolver esta situación? Y pensaron y colocaron un pequeño tiburón dentro de esa piscina. Cuando pescaban, colocaban allí los peces y el tiburón los perseguía. Se comía algunos, pero sin embargo los demás estaban en continuo movimiento, y cuando llegaban a entregarlos acá a la orilla, a la gente le gustaba porque la carne estaba sólida, estaba fresco, se sentía con muy buen sabor el pescado. Es decir, que ese tiburón hacía que los peces se pusieran en movimiento. Había un poco de estrés y de preocupación entre ellos, y eso hacía que el pescado, la carne de ellos estuviera fresca. Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué los problemas? ¿Por qué tenemos tantas dificultades en la vida? Fíjese, el apóstol Pablo, él dice, por nada estén afanosos. ¿Qué significa la palabra afán? Afán significa preocupación. En un proverbio que estaba leyendo en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19:3, dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Cuando estamos hablando de afán y ansiedad y preocupación, muchas veces somos nosotros los culpables de los afanes y de los problemas en que nos encontramos y nos agobiamos, nos cargamos. Pero el Señor dice que por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Jesucristo mismo habló del afán y la ansiedad. Él dijo en Mateo 6, 24 al 27: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesucristo habló del afán, de la preocupación, de la ansiedad. Es interesante que en la parábola del sembrador, él dice que parte de la semilla cayó entre piedras y que parte de la semilla cayó entre arbustos. Y cuando estaba creciendo la semilla, la planta,
la cizaña y las espinas y todo eso comenzó a crecer junto con ella y ahogaron y no pudo dar fruto esa planta. Y él mismo explicó esa parábola diciendo que esos espinos y esas malas hierbas eran símbolo de los problemas y de los afanes de la vida, que cuando la gente recibe la palabra de Dios, al momento la recibe con alegría, pero después entonces los afanes, los problemas, las preocupaciones ahogan la semilla y la persona prácticamente no crece en su vida espiritual. Nosotros sabemos que las preocupaciones nos cargan, nos agobian. ¿Y quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene afanes? Es algo normal, es algo común, pero Dios permite esas preocupaciones, así como colocaban aquel pequeño tiburón en aquella piscina con los peces para que podamos tener fuerza, para que podamos tener vigor, para que podamos vivir la vida más comprometida con el Señor, para que le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Fíjese, la parte 2 del versículo 6 dice: si nos sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En el versículo anterior a Filipenses 6:7, el versículo 5 termina diciendo: el Señor está cerca. Nosotros sabemos que Pablo quería decir que la venida de Cristo estaba próxima, pero me llama la atención la frase el Señor está cerca y que esté en el contexto de sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Las peticiones podemos pedirle al Señor porque Él está cerca. Él está cerca, siempre está cerca de nosotros y por eso Él nos pide que nosotros le pidamos a Él con toda confianza. En el trayecto de la parábola o de la historia del Sermón del Monte, la Biblia dice: por nada estén afanosos. Y el versículo 33 de Mateo 6 dice: mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busquen primero el reino de Dios. ¿Está de acuerdo con Pablo, o Pablo está de acuerdo con el Señor cuando dice: sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia? El mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros le buscamos a Él, entonces Él está dispuesto para ayudarnos. Podemos acercarnos con confianza a Dios porque el Señor está cerca. Él está cerca de ti, en medio de tus circunstancias, en medio de tu preocupación, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. El Señor está cerca. Mira lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto tiene mucho que ver con el versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras dificultades deben llevarnos a buscar a Dios para que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En medio de la preocupación, Dios permite la preocupación para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros lo busquemos a Él con oración, con ruego, con acción de gracia, dándole gracias a Él por todas las cosas. Mire, la palabra de Dios dice que Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será su fortaleza.
Él quiere que nosotros pongamos nuestras cargas en Él, porque así dice el Señor, en descanso y en reposo seremos salvos. No podemos agobiarnos tanto, no podemos cargarnos tanto. Mire, la palabra afán, problema, ansiedad, preocupación, dice el apóstol Pedro que significa de esta manera. Mire, él dice, 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. La palabra ansiedad significa preocupación, angustia. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y el griego, la palabra que usa el apóstol Pedro para ansiedad es la palabra merimná. Y merimná significa una mente dividida. Cuando nuestra mente está dividida, puesta en los problemas, puesta en las dificultades, puesta en otras cosas que no es nuestra confianza en Dios, nos sentimos prácticamente abrumados, cargados y no hallamos respuesta para nuestras situaciones. ¿Te recuerdas la historia cuando en una de esas tormentas que vivieron los discípulos, ellos iban pasando el mar y les agarró una tormenta en medio del mar y Jesús vino caminando sobre las aguas y entonces el Señor le dijo a los discípulos, no teman, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, haz que vaya caminando sobre las aguas. Y entonces el Señor le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Comenzó a acercarse al Señor caminando sobre el agua. Pero en vez de seguir con su mirada fija en el Señor, las olas quizá le comenzaron a golpear y el viento le tocó con furia y él desvió su mirada del Señor y comenzó a hundirse. Y le dijo al Señor, sálvame, Señor, sálvame. Así nos sentimos nosotros en los problemas, en las dificultades. Nos sentimos cargados, nos sentimos preocupados, sentimos que nos estamos ahogando o hundiendo en el mar de los problemas. Pero el Señor nos dice que debemos poner sobre Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todas nuestras cargas, ponerlas delante de nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da esa fuerza que necesitamos en medio de la preocupación, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Recuerda, el Señor está cerca. El Señor está cerca de ti. Él quiere darte la oportunidad de salir de tus problemas, de salir de tus dificultades, de salir en medio de esas circunstancias adversas que nos está atacando cada día. La palabra de Dios también dice, y quiero terminar con esto, Primera Tesalonicenses 5, 15 al 18. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Qué difícil es para nosotros dar gracias en medio de los problemas. Cuando todo está bien, le podemos dar gracias a Dios con confianza. Pero cuando todo va mal, la Biblia dice que debemos dar gracias en todo. Y la palabra aquí, la preposición en el idioma griego también significa por todo. Dar gracias en todo y dar gracias por todo. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, nos ayudan a bien para todos aquellos que aman al Señor. Todas las cuestiones que vivimos en la adversidad, en la dificultad, nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Fíjese lo que dice allí entonces la palabra del Señor. Estén siempre gozosos. No es fácil estar gozoso.
en medio de los problemas. No es fácil estar alegre. Sin embargo, usted sabe dónde fue escrita esta carta de Pablo a los filipenses. ¿Dónde estaba Pablo cuando se escribió esta carta? Cuando él escribió esta carta. Él dice, estén gozosos siempre. Estaba en una cárcel. En una cárcel él escribió esta carta. Y en el capítulo 4, en el versículo 1 dice que se regocijen en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, alégrense. Imagínense cómo iba a estar alegre él, estaba preso. Sin embargo, él, en medio de su pena, en medio de su dificultad, en medio de su problema, él nos animaba y animaba a los filipenses a estar alegres, a estar contentos. En medio de cualquier situación, usted puede estar contento porque no está solo. El Señor está cerca. El Señor está con usted en medio de la adversidad. Por eso le damos gracias a Él. Él mismo aquí, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, en esta misma carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Tú también puedes todo en Cristo porque Él es el que te da la fuerza que tú necesitas. ¿Estás pasando por dificultades? Alégrate. El Señor está cerca. El Señor está contigo y Él te da la fuerza para que tú puedas sobrevivir en medio de la dificultad. Dios te bendiga. Pon tu confianza en Dios. Descansa en Él. Pon toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Yo quiero hacer una oración por ti. Si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor y sientes en tu corazón una carga tremenda, yo te invito a que hoy le entregues tu vida a Él. Di conmigo, órale al Señor de esta manera. Allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor de la siguiente forma. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Señor, mira los problemas que estoy viviendo en este momento. No puedo con ellos, no siento la fuerza para poder vencer. Pero hoy yo sé que estás cerca. Yo te abro mi corazón a ti para que entres en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Yo te recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador y te doy gracias porque tú me vas a sacar de estos problemas en que estoy sumergido. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que hayas hecho esta oración invitando a Cristo a entrar en tu vida. Yo le invito ahora a que tengamos un momento de oración. Allí donde usted está, vamos a poner en las manos del Señor todas estas situaciones que nos ha tocado vivir en estos días. El mundo nos ha cambiado. En un abrir y cerrar de ojos se nos cambió todo. Ya no podemos reunirnos, ya no podemos estar muy cerca de otras personas, ya no podemos estrechar la mano, ya no podemos dar un abrazo, pero sin embargo podemos orar al Señor por todas aquellas personas que están pasando situaciones peores a las nuestras. Yo le invito a que tengamos un momento de oración. Amado Dios, yo quiero darte gracias porque tú me das la oportunidad de compartir y de comunicar tu palabra a través de este medio. Y yo espero que tu palabra haya cabida en los corazones que están atribulados, que están cargados, que están cansados, que están, Señor, débiles por causa de esta situación que nos ha tocado vivir. Padre Santo, yo quiero poner en tus manos la vida de cada una de estas personas que ha sido contagiada por este virus y que están en los hospitales pasando dificultad. Padre Santo, extiende tu mano hacia ellos, que ellos puedan recobrar la salud rápidamente. Oramos por sabiduría también para esos médicos, esas enfermeras, todo ese personal en los hospitales, Señor, que están pasando también por dificultades, Señor, quizá no tienen los recursos para atender a tanta gente que se ha enfermado, se ha contagiado, Señor, con este virus. Oramos por ellos también, dale fuerza, dale a ellos, Señor, la victoria. No permita que ellos se contagien también, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Y oramos para que tú, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, puedas reprender
esa enfermedad, puedas reprender ese virus y que no siga avanzando en nuestro mundo, que tú lo hagas retroceder con el poder de tu palabra, Señor, y de una vez por todas se termine, Señor, ese virus y no vuelva nunca más en el nombre de Jesús. Derrama tu gracia, Señor, sobre este mundo en necesidad. Y mira, oramos por cualquier otro tipo de problemas que puedan tener las personas que están oyendo este pequeño mensaje. Que ellos puedan también, Señor, salir victoriosos en medio de sus dificultades, cualquiera que sea. Bendice sus vidas, Señor. Bendice los hogares. Bendice las familias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y confiamos en que tú estás oyendo nuestro clamor, porque tu palabra aquí dice que tú estás cerca y que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Espero que la palabra de Dios haya hallado cabida en su corazón y esperamos que siga adelante, se mantenga firme, confiando y descansando en Dios. Dios me los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.